una noche bastante importante. Con ustedes el doctor Jorge Soto. Una actividad realizada con mucho amor y mucho glamour, típico de las damas. Bueno, tenemos pasados presidentes distinguidos, señores pasados presidentes de la SMIR, señores miembros de la directiva de la SMIR, señores representantes de la industria farmacéutica. Me hubiese gustado tener aquí al maestro Jorge Marte, porque hay parte del discurso es acerca de él, pero ni modo. Hace unos años el doctor Jorge Marte planteó la hipótesis de que el paciente con EPOC debía ser tratado como un enfermo con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y la razón era que estos morían por eventos de origen vasculares y cardíacos. En ese momento se proponía medicar con antiagregantes, plaquetarios, estatinas y ECA, etcétera, etcétera. Eso hace alrededor de 14, 15 años que el doctor Marte ya venía haciendo ese planteamiento. Todo esto con el fin de disminuir los factores de riesgo y los desenlaces cardiovasculares. Hoy en día esa teoría ha ido ganando espacio y todo va en función de que los sistemas orgánicos están interconectados como está conectada la vida. O sea, ando filosófico hoy, señores. En un todo, o sea, no nos podemos ver de manera separada, somos un todo. Aquí todos estamos interactuando, rompiendo con la visión aislada de las enfermedades. Como ejemplos, además de la conexión pulmón-corazón, que van a disertar de manera brillante mis amigas colegas, tenemos también los síndromes cardiorrenales y renocardíacos. Tanto el corazón influye en el riñón, como un riñón dañado influye en el corazón. También la afectación cardíaca que puede incidir en el cerebro a través de un cardioémbolo o fenómenos de hipoperfusión cerebral que llevarían a síndromes demenciales. Otro ejemplo que está de moda, porque no hay una cosa que tenga más moda que la nutrición clínica, es la afectación de la microbiota intestinal que incide sobre toda la economía de los órganos. Ahora mismo hay una teoría que si hay una disbiosis intestinal, todos los órganos pueden ser afectados, todos, y por ahí vienen unos datos muy interesantes que yo sé que al fin y al cabo van a ser moda. Con esto planteamos que la medicina debe ser vista como un todo que danza de manera armónica, lo que aprendimos en la universidad a llamarlo homeostasis. Y cuando se rompen, el desenlace va más allá del órgano afectado. En los últimos años vimos como una teoría de desbalance de neuromoduladores quería explicar la depresión. Vinieron unos científicos y dijeron que había que darte ERS, inhibidores de la recaptación de serotonina, y que con eso tú te ibas a sanar de la depresión. Pero estaban echando de lado que el ser humano interactúa con el medio ambiente y que el medio ambiente lo golpea. Entonces quisieron venir con una teoría eminentemente biológica y hoy se está demostrando que no es así. Todo esto viene a colación porque hay hoy dos excelentes expositoras van a demostrar cómo la afectación pulmonar incide sobre el corazón y cómo la afectación cardíaca perpetúa el fenómeno pulmonar, lo que hace de esta patología un excelente campo para los médicos que practican la medicina con una visión holística. Gracias por su asistencia a este evento y que comience la velada científica. Buenas noches. La Sociedad de Medicina Interna
en el afán de seguir avanzando, poniendo al día a su membresía en temas de gran interés, tiene esta noche un importante tema que se llama la repercusión cardiopulmonar en el paciente PO, es decir, prevención de los efectos cardiopulmonares en el paciente con EPOC. Vamos a iniciar por la parte cardíaca con la diserción de la doctora Carmen Rodríguez, cardiólogo internista, que va a hablar la parte cardíaca de la enfermedad. Y luego en la segunda parte va a disertar la doctora Ángela Elizabeth Araujo por la parte pulmonar. Con ustedes, mi amiga Carmen Rodríguez nos va a deleitar con la parte cardíaca de este tema. Muchas gracias. Sí, aquí estamos familia. Y está en vivo, ¿no? Bien. Así como en ese mismo orden vamos a hablar de lo que es el riesgo cardiovascular del paciente EPOC. No hay conflictos de interés en esta presentación. La relación de la enfermedad cardiopulmonar y la enfermedad cardiovascular con el EPOC no es una coincidencia. Y bien lo decía el doctor que resumió todo lo que vamos a hablar esta noche en esta disertación. Yo sé que todos recuerdan esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, y aunque muchos la han catalogado de que era una niña psiquiátrica que tenía eso, es realmente lo que despierta la imaginación. Todo lo que nosotros Alicia es un texto que realmente deja mucha información y realmente podemos sacar algunas cosas de ella, y es que si nosotros nos proponemos algo, si no lo pensamos, no lo conseguimos. Y que si, por ejemplo, que la industria, por ejemplo ahora mismo, que la industria farmacéutica se enfocara en una patología, pues se desarrolla sobre eso. Entonces, Alicia le decía, esto es imposible, y el sombrero loco le decía, solo si crees que lo es. O sea que todo lo que nosotros nos proponemos, lo conseguimos. Hace un tiempo no hablábamos de esta coincidencia, de esta repercusión. Se trataban los pacientes aislados, el neumólogo por su lado, el cardiólogo por el suyo. Sin embargo, vemos que los pacientes convergen, porque en realidad los pacientes que más problemas cardiovasculares tienen son los mayores de edad. Son los mismos pacientes que visitan al neumólogo por sus problemas respiratorios. Entonces, no es una coincidencia y lo vamos a demostrar en el desarrollo de la presentación. Comenzando con que los factores de riesgo para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son los mismos factores de riesgo que tienen los pacientes de enfermedad cardiovascular. Y que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica supone un grave problema de salud pública en nuestro país y en el mundo. En nuestro país se observa menos porque los niveles de tabaquismo son inferiores, o no lo hemos cuantificado, porque ahora con los cigarrillos electrónicos tenemos una situación delicada, porque el que inhala estos entiende que no está fumando. Yo tengo una amiga que ella dejó el cigarrillo y dice que ella no fuma porque soy EDE, porque eso le daña la boca, los dientes, pero vive con un cigarrillito electrónico ahí el día entero. Y entonces le digo, eso es peor, pero ella no entiende porque no huele. Yo recuerdo que hace 4 años, cuando la doctora Claudia Almonte era la presidenta de la Sociedad de Cardiología, nos invitaron a participar las personas de la Philip Morris, que se ha dedicado a engañar el universo, vendiendo estos productos y desde toda la vida haciendo estudios engañosos diciendo que estos cigarrillos tienen menos riesgo cardiovascular. Sin embargo, sabemos que si contiene nicotina, ya por ahí es un gancho, porque esa es la dependencia. Y segundo, todas las otras sustancias irritantes que tiene el pulmón, pues se supone que es totalmente tóxico.
De manera que todos sabemos que para librarnos de los daños que hace el cigarrillo en nuestro organismo, debe pasar 10 años de no fumar. Entonces, no es posible que nosotros podamos apoyar al consumo del tabaco en ninguna de sus presentaciones. Ese es el principal. De hecho, vemos en Francia, por ejemplo, cuando el paciente tiene enfermedad arterial coronaria y fuma, no se opera. No se le da la oportunidad de operarse. Porque ellos se lo dicen claro, no vamos a perder tiempo, porque no hacemos nada con hacerle unos puentes que en menos de 7 años se van a tapar. Entonces usted decide, o vive o fuma. Entonces ya un paciente que tiene 70 o más, que decide seguir fumando, pues ¿para qué se va a operar? Lo dejamos ahí hasta que Dios quiera y el cigarrillo se lo permita. Entonces, después tenemos la polución. Hace ya unos 3 años está incluida en las guías el hecho de que la contaminación ambiental es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo el ruido, es un factor de riesgo el ambiente, el smog, y hemos visto que en ciudades desarrolladas como en China, México, Estados Unidos, donde hay industrias grandes, la contaminación es mayor, la porción de pacientes que hacen enfermedad arterial coronaria o respiratoria es mayor. Entonces, hoy sabemos, y las recomendaciones de las guías, principalmente de la europea, es que usted se mude de esa área. O sea, que para usted librarse de esa toxicidad es cambiar de ambiente. Así de sencillo, porque está considerado un factor de riesgo adicional. Así lo es también los factores genéticos, que por supuesto no podemos cambiarlo. Sabemos que todos traemos una carga genética, que podemos desarrollar enfermedad, pero que por supuesto el ambiente es que va a hacer que esto se desarrolle. La edad y el sexo, estas entidades son más comunes en el sexo masculino a temprana edad. Hoy en día ya se ha ido igualando, después de COVID no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero en realidad el riesgo de trombosis, pero que yo creo que es más relacionado con el sedentarismo, el sobrepeso y otras condiciones de salud. También los antecedentes de ya procesos respiratorios previos como asma y socioeconómico también. Hay un estudio que es el estudio de Piscan que reveló una prevalencia en España de 10.2% entre los individuos de 40 a 80 años con un infradiagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva de un 73%. Todos sabemos que en Europa se fuma mucho. Si ellos no fumaran, como llevan una dieta saludable, la dieta mediterránea, y hacen bastante ejercicio, que tienen esa facilidad, porque no hay unas personas que tengan una vida tan relajada como los españoles. Esa siesta se respeta. De 12 a 2 de la tarde usted no ve un alma en la calle, la gente se levanta temprano a comprar su pan de la mañana y va a las 5 de la tarde a comprar el pan de la tarde. O sea, esa vida solo la tienen los españoles. Entonces, ellos fueran eternos si no fumaran. Entonces, ahí está el tema del infradiagnóstico de la enfermedad, que yo sé que la doctora Araujo va a puntualizar en eso también, y este suele llegar a ser hasta un 73%. En atención primaria, el 8.5% de todas las consultas de España se enfocan en enfermedad respiratoria. Eso hace un impacto económico bastante elevado. Entonces, el eje cardiopulmonar y la mortalidad cardiovascular en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva es considerada la 4ª causa de muerte en el medio en el cual nos desarrollamos, y habitualmente está circunscrita al territorio pulmonar. Los estudios más novedosos sugieren que se trata de una enfermedad sistémica cuya etiopatogenia más probable es un estado de inflamación crónico, y que es un estado de inflamación crónico pero de baja intensidad, que se reagudiza con cada exacerbación, que son los episodios de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. Y la prevalencia entre la enfermedad cardiovascular y el EPOC está actualmente suficientemente documentada, y si bien oscila entre un 15 a un 70% en función de los estudios, sabemos que también falta mucha investigación al respecto que vincule y que demuestre las causas por las cuales directamente pueden relacionarse.
La tenemos como cuarta muerte, es una enfermedad sistémica inflamatoria, ya les dije, prevalencia de relación de un 15 a un 70%. La insuficiencia cardíaca suele ser la principal causa de mortalidad de estos pacientes. Está bastante vinculado, lo vamos a ver ahora, y la presencia de enfermedad cardiovascular en estos pacientes incrementa con cada exacerbación el número de hospitalizaciones, la duración de la estancia de esas hospitalizaciones y la mortalidad por cualquier causa. Así que ni hablar del gran impacto económico. Todos sabemos que la enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte a nivel mundial y que esta también representa un gran impacto económico que incluye entonces la enfermedad cardiovascular. Cuando nos referimos a ella estamos hablando de las 3 patologías más comunes, que son el infarto, la enfermedad, el ictus cerebral y la enfermedad vascular periférica, que son responsables del 30% de todas las muertes en el mundo, siendo la cardiopatía isquémica o el infarto la causa más común. Y el impacto económico supera los 169.000 millones de euros por año. Aquí tenemos los factores de riesgo cardiovasculares que ya están bastante documentados y que todos sabemos que a medida que se suman factores de riesgo, entonces también se incrementan los eventos de los pacientes. No es lo mismo un paciente con un solo factor de riesgo que un paciente que se le vaya a sumar, que tenga dislipidemia y obesidad más hipertensión, que aquel paciente que solo viene con hipertensión y que está delgado y que hace ejercicio y que tiene intenciones de cambiar su estilo de vida. Por estos hechos, a mediados de la década pasada, también se consideró que la hipertensión era un factor de riesgo importante de enfermedad arterial coronaria y tenemos para comparar los 2 scores que podemos utilizar para calcular el riesgo cardiovascular. Que estos scores no son exclusivos del cardiólogo, son para todos. Nuestros pacientes, como bien dijo el doctor, debe verse de una manera holística. Es un paciente, tenemos diferentes órganos y el score de riesgo cardiovascular nos va a ayudar a clasificar a ese paciente y a tomar mayor connotación en ese sentido. Podemos usar cualquiera de los 2, con el que se sienta más cómodo, el de la Sociedad Americana de Cardiología o el de la Sociedad Europea de Cardiología. Ambos les van a decir cómo es su paciente. Todo paciente que tenga un riesgo cardiovascular mayor de un 10% es un paciente con riesgo moderado. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen un gran riesgo cardiopulmonar entonces. Y es que, como les decía, ambos sistemas deben de verse vinculados, están estrechamente relacionados y trabajan juntos. De hecho, vemos que si el corazón del bebé, cuando es un feto, cuando los pulmones todavía no trabajan, dependen de la mamá. Y por eso está ahí las arterias umbilicales, que son las que se encargan de traer la sangre oxigenada. Pero una vez el bebé se hace independiente, llora y se sella ese circuito, totalmente vamos a trabajar en armonía, pulmones y corazón. Entonces, el daño de la enfermedad pulmonar obstructiva produce inestabilidad porque aumenta el riesgo cardiopulmonar. Entonces, los posibles mecanismos aún no están muy claros, pero sí los que se han ido desarrollando es básicamente la inflamación, como les mencionaba, y esa inflamación por el EPOC va más allá de los pulmones, porque ese deterioro pulmonar va a hacer que genere una inflamación sistémica y aumenta el riesgo de daño cardiovascular también. La hiperinsuflación pulmonar también va a llevar a reducir el gasto cardíaco y esto entonces comprime el corazón, lo que dificulta la oxigenación y conlleva a una reducción de la tolerabilidad al movimiento y también de la tolerancia al ejercicio. Por eso es común ver estos pacientes que dentro de sus síntomas, los pacientes con EPOC, es que no toleran el ejercicio. Y de hecho a veces puede ser la principal causa por la cual el paciente llega a consulta. Entonces la hipoxemia, que también nos habla de la sobrecarga de pulmones, porque la hipoxemia persiste y esto va a llevar entonces a insuficiencia ventricular derecha. El famoso coro pulmonar o corazón pulmonar que todos conocemos, porque en la medida en que hay una resistencia intrapulmonar se incrementan las presiones pulmonares
y esto va a repercutir inmediatamente en el lado derecho del corazón, lo que va a generar entonces hipertensión, agrandamiento de la aurícula derecha y una consecuente repercusión también en el ventrículo derecho. Como el ventrículo derecho tolera mucho, aguanta bastante, porque lo que carga es volumen, no trabaja presión, pero eso da tiempo y esos pacientes a veces se nos van por debajo de la mesa. Pero una vez que ya la cosa se complica, que comienza a haber hipertensión portal, congestión pulmonar, edema de miembros inferiores, pues ese paciente entonces ya lo tenemos. Y antes de eso puede ocurrir también que el paciente venga con arritmias y ese también puede ser un signo de presentación. La más común, la fibrilación auricular en estos pacientes por la dilatación del ventrículo. De ahí que el abordaje terapéutico en el EPOC no debe comprender solo tratamiento para las complicaciones respiratorias, sino también prevención de las enfermedades cardiovasculares frecuentes en estos pacientes. ¿Por qué los pacientes con EPOC tienen un riesgo mayor de presentar trastornos cardiovasculares? Bueno, ya les mencioné que la inflamación sistémica del continuo cardiopulmonar como suelo común de enfermedades cardíacas y pulmonares. De ahí que entonces la enfermedad arterial coronaria y la insuficiencia cardíaca crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocurren comúnmente una en presencia de la otra y a veces juntas, porque suele suceder también. Entonces se asocian a reacciones inflamatorias similares y muchas veces tenemos que recurrir a métodos para poder diferenciar esa dificultad respiratoria que trae el paciente y decidir si es cardíaca o es pulmonar. Entonces, ahí juega un papel importante la patogénesis de las enfermedades, la historia clínica, que todos sabemos que es la base del diagnóstico de las enfermedades, y podíamos ayudarnos con biomarcadores como la proteína C reactiva y como los péptidos natriuréticos para definir entonces esto. También la interleucina 6 pueden desempeñar un papel causal también de esta situación inflamatoria. Y esto también, ese factor inflamatorio podría llevar también a un efecto protrombótico. De ahí que esto es un paciente que no es un paciente cualquiera, es un paciente delicado, ¿verdad? La inflamación va más allá entonces de los pulmones, como les decía, la reducción de esa función pulmonar y el aumento de la obstrucción del flujo aéreo impulsan esa inflamación sistémica y aumentan el riesgo cardiopulmonar y el daño pulmonar. Entonces, eso básicamente es lo que provoca la inflamación sistémica. Entonces, al inflamarse el endotelio, aquí lo que tenemos es la liberación de radicales libres y eso va a hacer que cambie nuestro metabolismo de colesterol también en estos pacientes. Baja el colesterol bueno, aumenta el colesterol LDL o las proteínas densas y pequeñas, que son básicamente las que se asocian a enfermedad arterial coronaria, y más en aquel paciente que fuma, porque el tabaquismo básicamente es lo que se produce en los pacientes. Y eso lo podemos ver hasta con un simple perfil de lípido. En este paciente en el que está incrementándose los triglicéridos, puede ser una voz de alerta para los pacientes, para a tiempo darnos cuenta cuando el paciente está generando una inflamación sistémica. La medicina ha ido cambiando y hoy en día sabemos que todos los trastornos metabólicos a base de glucosa y triglicéridos es por donde se va encaminando toda la patología y básicamente es la base de todo. Por eso es que los fármacos antidiabéticos ahora están de moda en todo y entonces ahí eso no creo que cambie y va a mantenerse en ese perfil porque de hecho la obesidad es la epidemia del siglo. Estos pacientes presentan un cierto grado de inflamación sistémica como les mencioné y eso puede llevarlo entonces el continuo del EPOC a las comorbilidades más frecuentes que son entonces la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, el ictus, la hipertensión, la diabetes, la ansiedad, la depresión, el deterioro cognitivo, la desnutrición, la anemia y el cáncer de pulmón. Entonces, aquí podemos descifrar todo esto en el resultado de la interacción de los factores genéticos externos y ambientales con los factores internos que ya traemos. Los genéticos están relacionados, y ya se sabe, a un déficit de alfa-1 antitripsina, al receptor de interleucina 6, el estrés oxidativo que también se ha vinculado a la apoptosis, básicamente al gen FAM13A, y a la actividad de la elastasa
como factores genéticos identificados en esta patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El género es más común, como les mencioné, el sexo masculino. La hiperreactividad bronquial y la atopia en aquellas personas que han tenido asma, aunque no necesariamente tiene que tenerlo como antecedente, pero sí aquellos que hacían rinitis frecuente, procesos inflamatorios o de atopia, y tienen un fenotipo mixto, que es EPOC-asma. Pero por supuesto, con las pruebas específicas se puede dar cuenta cuándo deja de ser un asma, porque el paciente no revierte totalmente su función, su volumen de expiración. Las agudizaciones, básicamente hay un fenotipo agudizado, que es aquel que es el que más hace complicaciones recurrentes. Y durante la última década se ha indicado que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede favorecer también a cardiopatía isquémica por sí misma. Y es básicamente por la inflamación y afectación del endotelio. Les hablaba de la hiperinsuflación, porque básicamente comprime el corazón, reduciendo el gasto cardíaco, ya les mencioné. Eso dificulta el bombeo, y la oxigenación de la sangre conlleva entonces a baja resistencia a la tolerabilidad al ejercicio. Y en la hipoxemia lo que va a suceder es que produce insuficiencia ventricular derecha, como les mencioné, disnea grave, reduce la capacidad del ejercicio y en los casos más graves genera edema generalizado. Todo eso va haciendo lo que es el conjunto de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, los eventos van en esta proporción. El riesgo de eventos cardiovasculares en el paciente EPOC va 4 veces más en aquellos pacientes que tienen EPOC a presentar un evento cardiovascular, desde el primer día del ingreso hasta el día 30. Y 2 veces más el riesgo de eventos cardiovasculares para aquellos pacientes una vez diagnosticado más de 30 días hasta los 90 días. Y 2 veces ya cuando pasa de 90 días. El riesgo de un evento cardiovascular aumenta aproximadamente 10 veces desde el primer día de su alta, de la primera exacerbación, hasta los 30 días luego de una primera hospitalización. Y el daño de las exacerbaciones del EPOC va más allá de los pulmones. El riesgo de complicaciones cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular luego de una exacerbación se duplica y puede ser en los primeros 5 días. Casi siempre. Entonces, ese aumento también puede generar, por la misma hipoxia, un aumento en el riesgo de accidente cerebrovascular en un plazo de los primeros 10 días. Y cuando más grave es la exacerbación, más alto es el riesgo asociado de eventos en los primeros 30 días después de esta exacerbación. Y puede llegar a morir por causas cardiovasculares 39% de las muertes de los pacientes que ya tenían y que diagnosticado el EPOC y había hecho su primer. Esto es el resultado de un metaanálisis de estos estudios que se han desarrollado analizando los diferentes tipos de terapia inhalada que existe para estos pacientes. En este estudio, que es el EXACUS cardiovascular, se evaluó la asociación entre las agudizaciones del EPOC y los eventos agudos en una población de 24.000 pacientes en España, diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí, el 35% de los pacientes había tenido ya previo un síndrome coronario agudo, una insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias o isquemia cerebral. Y de estos que tuvieron una exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 9% presentó muerte cardiovascular relacionada. El doctor Nicolás Manito, en esta presentación del estudio que de hecho es de AstraZeneca, recomendó que el abordaje de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sea multidisciplinar, global e integral, como hemos venido diciendo, priorizando las prevenciones de la agudización mediante estrategia de hábitos saludables, que es básicamente la deshabituación del tabaco, el control estricto de factores de riesgo cardiovascular, el fomento de la actividad física, que es importante para hacer las resistencias vasculares y pulmonares más fuertes, la vacunación en los pacientes en los que viven en zonas frías,
que antineumococco y las de influenza, y la rehabilitación pulmonar para aquellos pacientes que la meriten. El óptimo control y la asistencia a través de las terapias que ayuden a gestionar las comorbilidades, que son las que contribuyen básicamente al riesgo cardiopulmonar de los pacientes. Y según este estudio, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva se asociaron con un riesgo elevado de hospitalizaciones. Más del 35% de los pacientes presentó que tenía ya el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que había sido hospitalizado, tuvieron un evento o fallecieron al primer año posterior a la de alta por la primera agudización de su cuadro. De ahí que podemos ver aquí que pacientes con enfermedad cardiovasculares, las exacerbaciones graves de EPOC se asocian entonces con mayores probabilidades de eventos cardiovasculares a los 30 días. Aquí fueron 1.501 pacientes con EPOC, incluido el 55% experimentó una exacerbación previa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 13% experimentó tanto un evento nuevo cardiovascular como durante en el seguimiento los 6 meses del EPOC. Las probabilidades de un evento cardiovascular fueron de 1.5 veces mayores en los pacientes que tenían exacerbación moderada y 6 veces más en aquellos que tenían exacerbaciones graves. De ahí que la mayoría de los eventos cardiovasculares ocurrieron en los primeros 30 días posteriores a la exacerbación, experimentando tanto un evento cardiovascular para un total de 113 pacientes que murieron durante el periodo del estudio. 28% de esas muertes fueron causadas por enfermedad cardiovascular y el 72% por diferentes causas de enfermedad cardiovascular, principalmente aquellos que tenían EPOC. Lo que destaca la necesidad de prevenir en aquellos pacientes, identificar el riesgo cardiovascular de los mismos para evitar que estos pacientes mueran por causas cardiovasculares. De ahí que entonces la asociación de esas exacerbaciones de EPOC y eventos cardiovasculares agudos, en esta revisión sistemática y en el metaanálisis se identificaron 8 estudios, de los cuales 7 se utilizaron para los metaanálisis, que se examinaron los riesgos cardiovasculares de los pacientes y se observaron en 1 a 3 meses después de una exacerbación en comparación con ninguno. Para el accidente cerebrovascular, 6 estudios, el riesgo relativo fue de 1,68. Para el infarto, 6 estudios con un riesgo de 2,43, que es bastante alto. No se identificaron estudios que exploraran riesgo después del evento cardiovascular agudo, pero sí aquellos que habían hecho una exacerbación de EPOC y que luego presentaron el evento cardiovascular. Este metaanálisis identificó también un riesgo notablemente mayor de accidente cerebrovascular o infarto en un periodo de tiempo relativamente corto después de la exacerbación. Ahí vemos el riesgo, a la izquierda el del infarto con 2,43 y a la derecha el de 1,68, el riesgo de stroke. Esta molécula, que es la del colesterol LDL, que es la responsable de generar la enfermedad cardiovascular, todos conocemos la cantidad de estudios que se han vinculado con las ventajas de reducir el colesterol utilizando estatinas. De ahí que este agente causal de aterosclerosis, el tratamiento de ella es reducir el colesterol LDL a toda costa. Y nuestro compromiso es hacer, que el paciente tenga los niveles de colesterol LDL controlados. Y entonces es nuestra responsabilidad estratificar a ese paciente en quién necesita mayor o menor dosis y en qué velocidad debemos bajarle los niveles de colesterol. Todos sus beneficios previstos a 5 años con estatinas en la reducción de colesterol LDL lo hemos visto. Reducción de todos los eventos cardiovasculares solo con estatinas. No hay un medicamento que se haya estudiado tanto como las estatinas con una reducción de riesgo relativo más allá de un 42% en los pacientes que se les controla el colesterol, hayan o no tenido un evento cardiovascular. Por eso es que cuando cada paciente viene a decirme a la consulta que si eso daña el hígado, señores, yo quiero morirme. Entonces, ¿por qué usted no le tiene más temor a morir de un infarto que a tomarse esa estatina, que se han estudiado a altas dosis sin ningún riesgo? Entonces,
el alcohol puede producir más daño hepático y la gente sigue tomando. Entonces tenemos que enfocarle eso a los pacientes, porque aquí hay un doctor en cada esquina y entonces ustedes saben que eso es un tema controversial. El efecto de las estatinas sobre la exacerbación de la mortalidad en la EPOC. Este estudio tuvo como objetivo evaluar si el usar estatina tuviera beneficios en los resultados del EPOC. Se realizó una revisión sistemática para ver la asociación con las estatinas y la mortalidad cardiovascular y el EPOC, pero en realidad se incluyeron 15 estudios, 238,000 pacientes aproximadamente, y aquí la proporción fue de 0.62 a 0.73. Esos estudios en realidad lo que se inclinaron más a la reducción del cáncer en los pacientes que utilizaron las estatinas y básicamente sobre la mortalidad en el EPOC. Pero no hay todavía esa inclinación a que realmente sea beneficioso para el EPOC. Pero sí sabemos que estos pacientes de cierta edad con enfermedad pulmonar obstructiva tienen otros factores de riesgo, pues se van a beneficiar y por supuesto su mortalidad se va a reducir. Entonces, muestra el efecto de las estatinas en la mortalidad por todas las causas. Se asocia a una reducción significativa del riesgo de infarto, pero no del ataque vasculocerebral isquémico. Y esta revisión sistemática mostró un claro beneficio de las estatinas en el paciente EPOC, pero básicamente inclinado a la parte cardiovascular. Entonces, cuando analizamos esta asociación de enfermedad cardiovascular y EPOC, ya mencionamos que estos factores de riesgo son los responsables de generar afectaciones. Y la relación directa entre enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca es la siguiente. Las personas con EPOC, en más del 20% está presente la insuficiencia cardíaca. 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y el 32% de las personas con insuficiencia cardíaca reciben el diagnóstico de EPOC. Y eso ocurre todos los días. En las emergencias nos llaman que el paciente tiene falla cuando en realidad el paciente lo que tiene un problema respiratorio y viceversa. Y a veces entonces le ponen la neumonía y la falla por si acaso. Entonces, ustedes saben, como para abarcarlo todo ahí por si acaso. Porque un chin de antibiótico no le va a hacer daño a nadie. Entonces, como no hay consenso, los pacientes con EPOC también tienen el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca 45 veces superior que un paciente no EPOC. 1 de cada 10 hospitalizados por falla cardíaca padecen también EPOC. El reto es hacer el diagnóstico precoz en beneficio de la calidad de vida del paciente. La sensibilidad de la prueba también pueden verse afectadas. Tenemos que agarrarnos de lo que tenemos, radiografía de tórax, básicamente ver cómo están en sus pulmones, identificar el ápex y el índice cardiopulmonar. El electrocardiograma, que nos va a dar mucha información porque ahí vamos a ver si tiene crecimiento de cavidades, si hay sobrecarga sistólica o diastólica, si hay arritmias, si hay bloqueo de rama. En el ecocardiograma, que es el gold estándar para falla cardíaca, nos va a decir si está la contractilidad afectada, pero ojo, estos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, porque antes de que estos pacientes, como un factor de riesgo, también está el EPOC para hacer insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. La espirometría nos va a hablar sobre la obstrucción al flujo, si es reversible o no, y con esto hacer el diagnóstico de EPOC definitivo. Y como no hay consenso para la recomendación, lo que se recomienda es tratar cada enfermedad como recomienda cada guía. El EPOC, cómo se trata, y la insuficiencia cardíaca, si está asociada, también. De ahí que entonces tenemos que trabajar en conjunto, los neumólogos, los internistas, los cardiólogos, los nutricionistas, los psicólogos, o sea, todo el mundo con estos pacientes. Bien, ¿cuál es el efecto de los anticoagulantes en el EPOC? Bueno, esto también es un tema porque diferentes autores han estudiado la existencia de alteraciones de la coagulación y lesiones endoteliales que podrían contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar, aunque los resultados son dispares y en la mayoría de los casos no está claro si estas alteraciones son causa o consecuencia de la hipertensión pulmonar. Pero lo que sí se sabe es que si el paciente
tiene un dímero D aumentado, si está relacionado con un fibrinógeno elevado, si el paciente tiene factores de coagulación alterados o si tiene una arritmia que amerite anticoagulación, hay que tratarlo. Entonces, este paciente se beneficia. La hipercoagulabilidad y el daño endotelial en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fase estable es muy importante identificarlo, porque estos son los pacientes que se van a complicar en el futuro. En resumen, durante la última década se ha indicado que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede favorecer la aparición de enfermedad cardíaca isquémica, que varios estudios observacionales, como hemos visto, y casos y controles han confirmado que los pacientes con EPOC tienen un mayor riesgo de presentar trastornos cardiovasculares y que este riesgo aumentado podría justificar en gran parte la prevalencia de factores de riesgo. No hay datos que permitan establecer una relación de casualidad entre el EPOC y la enfermedad cardiovascular per se, pero el concepto de inflamación sistémica debe estar presente siempre, como un mecanismo patológico común que no está demostrado del todo, pero que sabemos que estos pacientes responden con esto. Y por eso los tratamientos, como va a mencionar la doctora, están enfocados en ese sentido, en reducir la inflamación. Tampoco hay suficiente evidencia para poder afirmar que ciertos fármacos como las estatinas, los corticoides inhalados o la reducción de la inflamación sistémica puedan incidir de forma favorable el riesgo cardiovascular de los pacientes. Por tanto, solo debe recomendarse cuando los pacientes presenten una situación específica. Ahí estamos nosotros para identificar cuándo el paciente necesita una intervención. Y para llevar a casa, los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedad concomitantes que llevan a disminuir su calidad de vida y más eventos cardiovasculares, mayor número de hospitalizaciones y de mortalidad cardiovascular. El diagnóstico de enfermedad cardiovascular en los pacientes con EPOC es difícil debido a que los síntomas son comunes, inespecíficos, y los factores de riesgo son compartidos, como vimos, y menor exactitud, algunos exámenes diagnósticos también, pero sí debemos enfocarnos para reducir el subdiagnóstico de esta enfermedad. Los medicamentos para la enfermedad cardiopulmonar pueden empeorar el EPOC, pero no debemos llegar a ponernos los guantes, cardiólogos y neumólogos, porque el paciente vaya a utilizar betabloqueantes. Sabemos que los betabloqueantes no cardioselectivos no están indicados, porque también van a inhibir la acción de los tratamientos del EPOC, los broncodilatadores, pero sí sabemos que los betabloqueantes cardioselectivos están indicados y eso no es causa de discusión, por eso ni siquiera los puse acá, pero sí sabemos que están indicados y en el paciente que lo amerite. De los inhibidores de la angiotensina, los bloqueadores de los receptores antiplaquetarios, estatina, o sea, todos los fármacos que conocemos beneficiosos para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que lo ameriten están indicados, y para los EPOC que están utilizando broncodilatadores y corticosteroides. El manejo de las enfermedades cardiovasculares y morbilidad del EPOC es en conjunto, es complejo y es básicamente multidisciplinario. Muchísimas gracias. De aquí entonces volvemos al país de la maravilla, que si no sabes a dónde vas, cualquier camino puede llevarte allí. Así que la imaginación es la única arma en la guerra contra la realidad. Tenemos una realidad y es que estas dos entidades están en conjunto y que nosotros tenemos que tenerla presente a la hora de tratar al paciente. Muchas gracias. Bueno, luego de la presentación de la doctora Carmen Rodríguez, ella es la vicepresidenta de la Sociedad de Cardiología, que yo no la había presentado ahorita. Nos toca ahora presentarle a la doctora Ángela Elizabeth Araújo. La doctora Araújo es graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo residencia en Medicina Interna en el Hospital Aybar, hizo residencia en neumología en el Hospital Salvador Legotier, es miembro del staff del CEDIMA, la Plaza de la Salud, Clínica Alcántara y González, y es de las que están trabajando en el asma, del Comité de Asma Grave para República Dominicana. Ella es parte de profesora
de la Residencia de Neumología de Medicina Crítica de Sedimán. La doctora Araujo nos va a hablar del EPOC y el enfoque terapéutico de la enfermedad como tal. Ya la doctora Rodríguez habló de los riesgos cardiovasculares que se vinculan mucho al EPOC junto con la enfermedad cardiovascular. Doctora Araujo. Hola, buenas noches. Señora, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que martes, inicio de semana, comienzo de colegios, bien difícil, pero muchísimas gracias a los que están acá. Y vamos a continuar en este momento hablando un poquitito sobre lo que es el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y me voy a permitir moverme porque si me quedo ahí atrás me muero. Ok, vamos a hablar sobre el riesgo cardiovascular, pero al hablar de riesgo cardiovascular en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a hablar también sobre los mecanismos o las intervenciones necesarias para disminuir ese riesgo cardiovascular en estos pacientes, en este grupo de pacientes. Señores, Gall nos define la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una condición heterogénea que está asociada a enfermedades crónicas que van a aumentar su morbilidad y su mortalidad. Esto va a estar caracterizado por síntomas como disnea, aumento del esputo, como tos y exacerbaciones frecuentes. Y esto va a estar dado debido a anomalías estructurales a nivel de la vía aérea que va a causar una obstrucción persistente y progresiva del flujo aéreo. Pero ¿por qué hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Por qué seguimos insistiendo con la EPOC? Para el año 2000 se proyectaba que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el año 2030 iba a ser la tercera causa de muerte. Lamentablemente, esta proyección se nos adelantó 10 años y ya al año 2020 el EPOC formaba parte del top 5 de las causas de muerte de todas las causas de muertes en el mundo. Actualmente tenemos un aproximado de 384 millones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De estos, más de la mitad se calcula que podrían no estar diagnosticados. Se sabe que 1 de 5 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a morir al primer año luego de una exacerbación grave y 3 millones de pacientes van a morir al año por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esto equivale a un 6% de las muertes anuales. Las exacerbaciones van a ser una característica distintiva, como explicaba la doctora. Básicamente, las exacerbaciones son las que van a estimular ese riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y Gall define exacerbaciones como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que van a requerir una terapia adicional. Este empeoramiento va a estar caracterizado por aumento de la disnea o la dificultad para respirar, por aumento en el esputo, por aumento en la purulencia del esputo y por tos y sibilancia. Estos síntomas van a durar de 7 a 10 días, pero en algunas ocasiones pueden durar más tiempo. Y su clasificación va a ir muy aunada a lo que es el tratamiento. Entendiendo que las exacerbaciones leves vamos a utilizar beta-adrenérgicos de acción corta o anticolinérgicos. En las exacerbaciones moderadas usaremos, además de estos, agregaremos antibióticos o corticosteroides de tipo sistémico, y en las exacerbaciones graves van a estar determinadas por las visitas a urgencias y por las hospitalizaciones. Estas podrían estar o no asociadas a insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ¿por qué insistimos en las exacerbaciones? Insistimos en las exacerbaciones porque si no detenemos
la presentación de las exacerbaciones en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esta nos llevará no solo a una espiral descendente de eventos pulmonares, sino eventos cardiopulmonares, que a final de cuentas llevarán al paciente a la muerte definitiva. Entendemos y sabemos que los pacientes que están sintomáticos constantes, o sea, pacientes que presentan tos, expectoración o disnea de manera constante, van a tener un riesgo 2 veces mayor de exacerbación en los siguientes 12 meses. Estas exacerbaciones van a disminuir la función pulmonar y hay que entender algo. En el paciente con EPOC, a diferencia del paciente con asma, el cual puede presentar una exacerbación y va a recuperar su función pulmonar, el paciente con EPOC no recupera función pulmonar. Entonces, función pulmonar que pierde el paciente con EPOC es una función que no se va a recuperar. Y una función no recuperada va a disminuir la actividad física, va a disminuir la calidad de vida en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto obviamente lo va a llevar a eventos cardiovasculares. Como decía la doctora, el paciente va a tener un riesgo 4 veces mayor de eventos cardiovasculares de 1 a 30 días luego de esa exacerbación. Y esos eventos cardiovasculares van a remitir a lo que son nuevas hospitalizaciones, llevándonos al paciente a la muerte. Se calcula que el paciente luego de 2 exacerbaciones moderadas al año puede aumentar el riesgo de muerte hasta un 80%. Aquí tenemos, quise traer esto es viejito, pero es muy interesante. Esto es lo que nosotros llamamos el comorbidoma de la EPOC. Y básicamente es la representación gráfica de las comorbilidades que se presentan en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las más grandes, o los círculos más grandes, van a representar las enfermedades más prevalentes, mientras que los círculos que están más cerca del centro van a tener un mayor riesgo de muerte. Mientras más cerca, mayor riesgo de muerte. Y si se fijan, los rojos, que son las comorbilidades cardíacas, están, además de que son mucho más prevalentes, están mucho más cerca también de ese círculo que llamamos muerte. Así, vemos la hipertensión pulmonar, la cetoacidosis diabética, la falla cardíaca, los eventos cardiovasculares, que van a estar todo muy cerca de la muerte, aumentando el riesgo de la misma. En comparación con los pacientes sin enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con EPOC van a tener mucho más riesgo de ser diagnosticados de condiciones cardiovasculares. Aquí vemos en este estudio que nos reportó la Encuesta Nacional de Salud del 2012 en Estados Unidos, en donde se evidencia que los pacientes con EPOC son más propensos a tener comorbilidades como insuficiencia cardíaca congestiva, angina y enfermedad coronaria que los que no tienen esta enfermedad. Y estas comorbilidades obviamente van a aumentar significativamente el riesgo de muerte. Acá vemos las asociaciones con diferentes enfermedades cardiovasculares que van a aumentar ese riesgo de muerte mucho más que si tuviesen solamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, el binomio EPOC-cardiopatía isquémica va a aumentar hasta 50% más el riesgo de muerte que el paciente con EPOC sola. EPOC y fibrilación auricular hasta un 56%. EPOC y diabetes hasta un 70% de riesgo mayor de mortalidad, y EPOC e insuficiencia cardíaca de un 30 hasta un 90% de mortalidad que si el paciente tuviese enfermedad pulmonar obstructiva crónica sola. Y básicamente el riesgo de las hospitalizaciones
con las exacerbaciones van a aumentar también el riesgo de las hospitalizaciones. En este estudio que se rodó en Reino Unido, se valoraron más de 99,000 pacientes en donde se evidenció que el riesgo de muerte en los pacientes con EPOC aumenta hasta un 80% con 2 exacerbaciones moderadas y que el riesgo de hospitalizaciones futuras luego de una exacerbación va a aumentar hasta un 21%. Entonces, la doctora explicó de manera excelente lo que son los posibles mecanismos que están implicados con esta comorbilidad corazón-pulmón. Para solo nombrarlo, la inflamación, la doctora habló inflamación de partida pulmonar que va a desatar inflamación sistémica y a su vez inflamación cardíaca, y esta llevará a lo que es ese círculo vicioso de inflamación, traer más inflamación. La hiperinsuflación, compresión del corazón, reduce el volumen sistólico, reduce la tolerabilidad al movimiento y al ejercicio, y la hipoxemia, que básicamente va a sobrecargar los pulmones y el corazón, afectando la función del mismo. En este estudio que se rodó en Taiwán, Estados Unidos y España, se evidenció que 1 de cada 5 pacientes con EPOC muere al primer año luego de su exacerbación, de una primera exacerbación. Entonces, conociendo y entendiendo que los caminos que llevan las exacerbaciones con de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la muerte, debemos obligatoriamente buscar los mecanismos necesarios para parar las exacerbaciones, que por ende va a parar lo que es esa comorbilidad cardiovascular en los mismos. ¿Qué dice GOL 2023? Los objetivos en cuanto al tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquí hablaré ya de mi parte, ¿verdad que sí? Los objetivos son reducir síntomas, aliviar síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud, y reducir el riesgo. ¿Riesgo de qué? De progresión de la enfermedad, riesgo de exacerbaciones, y a su vez tener esta reducción importante que es la mortalidad. Acá GOL 2023 trae este acápite que básicamente son las evidencias que respaldan la disminución de la mortalidad. Y acá, como pueden ver, hay varias intervenciones no farmacológicas e intervenciones farmacológicas. Entre las intervenciones farmacológicas de mayor importancia, que siempre vamos a propugnar nosotros como médicos, ustedes como médicos internistas, la primera es el abandono del hábito tabáquico, que hoy por hoy es la primera intervención no farmacológica que disminuye mortalidad. Pero en cuanto a intervenciones farmacológicas, la única intervención farmacológica que habla de disminución de mortalidad es la utilización de triple terapia. Es la única documentada con estudios hasta el momento. ¿Qué es triple terapia? Triple terapia es la combinación de 2 fármacos broncodilatadores, generalmente de 2 grupos diferentes, como son los beta-adrenérgicos de acción larga y los antimuscarínicos, junto con un corticoesteroide inhalado, administrados con dispositivos diferentes o utilizando un mismo inhalador. Nosotros acá en República Dominicana, desde hace mucho tiempo, utilizamos triple terapia generalmente en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o muy grave. Pero básicamente teníamos estas combinaciones, triple terapia abierta, que eran 2 o más dispositivos con lo que utilizábamos. Dispositivos que en muchas ocasiones venían con medios diferentes, porque algunos eran polvo seco, otros inhaladores de dosis medida, y generaban cierta dificultad a los. Tenemos la triple terapia cerrada que llegó este año. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la triple terapia cerrada versus la triple terapia abierta?
El primero es la disminución de errores críticos en el manejo de los inhaladores. Señores, sabemos que, como decía la doctora, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no viene solo. Ese paciente va a venir dislipidémico, va a venir con hipertensión, va a venir diabético y ese paciente va a estar polimedicado. Muchos medicamentos, muchas vías de administración y muy probablemente el paciente tenga que sacrificar 1 o 2 medicamentos. Y señores, llama muchísimo la atención que los primeros medicamentos sacrificados son los medicamentos inhalados. A veces el paciente tiene el medicamento en casa, lo tiene a su mano, pero siente que está utilizando mucho medicamento y va a dejarlo. Entonces, imagínense, le ponemos 3 dispositivos diferentes, una bombita, un polvo seco, una nebulización y el paciente va a soltar uno de ellos. Entonces, el paciente con la triple terapia cerrada, o sea, con un solo dispositivo, va a disminuir esos errores críticos que se concentran en la utilización de dispositivos diferentes. Al tener esa disminución, va a tener una mayor adherencia al tratamiento, porque solamente tienen que utilizar un medicamento 1 o 2 veces al día en este caso. Va a tener un menor coste, va a mantener la misma eficacia clínica que tiene el uso de triple terapia abierta y va a tener los beneficios de disminución de las exacerbaciones y disminución de la mortalidad. Algunos de ustedes sé que estuvieron en lo que es la puesta en funcionamiento de lo que es Breztri Aerosphere. Es nuestra primera triple terapia cerrada en el país y en el Caribe y en Latinoamérica. Y está recomendada en pacientes sintomáticos con riesgo de exacerbaciones. ¿Qué medicamentos combina esta triple terapia? Tiene 2 broncodilatadores y un corticosteroide inhalado. El primer medicamento es la budesonida, que va a tener una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias mayores y menores. El formoterol, que es un beta-2 adrenérgico de larga duración, pero que a su vez tiene un inicio de acción rápido, lo que va a relajar eficazmente las vías respiratorias centrales y periféricas. Y por último, el glicopirronio, que es un LAMA o un antimuscarínico que va a inducir la broncodilatación mediante la inhibición de los receptores M3 en el músculo liso. Tratando de hacerlo, para que me entiendan, tomando todas las bases en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, vamos a la primera, a segunda y a tercera y damos una broncodilatación eficaz. Además de la combinación de estos 3 medicamentos, este medicamento nuevo tiene una formulación diferente. Por ejemplo, acá le enseño. Este es el ejemplo de un canister o una bombita normal, en donde generalmente nosotros hacemos combinaciones de un LABA con un corticosteroide y esas combinaciones se dan con un propelente en su interior. Generalmente el medicamento tiene que agitarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque las partículas de esos medicamentos van a tener tamaños diferentes y se pueden sedimentar. El paciente generalmente no recibe la cantidad similar en cada uno de los bombazos. A diferencia de esta nueva formulación, que es la cosuspensión que trae este medicamento, en donde el medicamento va a estar suspendido en estas partículas de fosfolípido. Esta es una micrografía, una foto de microscopio electrónico en donde se evidencia los medicamentos suspendidos en la partícula fosfolípica. Estas partículas van a dar una estabilidad al medicamento, llevando el medicamento de manera similar en cada una de las dosis, desde el inicio del canister hasta la finalización del canister. Esto va a dar una distribución de 2 a 3 veces mayor que los medicamentos o los inhaladores de dosis medida convencionales, llegando hasta casi un 50% en cada uno. Aquí hay una imagen funcional respiratoria en sílico,
Esto es básicamente la fotografía o la radiografía de un pulmón luego de utilizar triple terapia a base de budesonida, glicopirronio y formoterol versus la utilización de otra triple terapia pero en polvo seco. Y si se fijan, el alcance del medicamento es muchísimo mayor, llegando con una deposición pulmonar hasta un 47% en todo el pulmón y hasta un 17% en la vía respiratoria inferior, por lo que el aprovechamiento de este medicamento es muchísimo mayor que los inhaladores de dosis medida convencionales, en donde a duras penas el paciente que utiliza adecuadamente una bombita puede llegar hasta un 20% de aprovechar el medicamento. Voy a hablar de manera rápida, porque hay muchos estudios que nos hablan de disminución de mortalidad con triple terapia, pero me voy a concentrar en las partes principales de dos estudios, que son el estudio ETHOS y CRONOS. El estudio CRONO fue un estudio multicéntrico, fase 3, que se realizó en 1.900 pacientes, se realizó durante 24 semanas y en la población de pacientes fue EPOC moderado o muy grave, pero que no tuvieran el requisito de exacerbaciones por EPOC en el último año, con una función pulmonar de un 25 a un 80% del valor previsto. Mientras que ETHOS fue un estudio mucho mayor, más grande, con una población de casi 9.000 pacientes, se realizó durante 52 semanas y en esta la población fue EPOC de moderada a muy grave, con antecedentes de exacerbaciones moderadas a graves y una función pulmonar entre un 25 y un 65%. O sea, ETHOS tuvo una población mucho más deteriorada que la población que tuvo CRONOS. Los criterios de inclusión fueron similares para ambos: pacientes de 40 a 80 años, fumadores o exfumadores, pacientes que estén sintomáticos y que estuviesen utilizando por lo menos 2 terapias inhaladas 6 semanas previo al estudio. Entre los criterios de valoración de ambos estudios, en CRONOS el principal criterio de valoración fue función pulmonar y el secundario, el riesgo de exacerbaciones. Y en ETHOS, valorar el riesgo de las exacerbaciones y la disminución de la mortalidad como criterio secundario. Y voy a agarrar puntitos específicos. CRONOS evidenció, bueno, un puntito a destacar: en ambos estudios se llevó la molécula Breztri a dosis alta de corticosteroide, budesonida 320, y se comparó con terapias duales. Esas terapias duales, LABA-LAMA o LABA-corticosteroide. Y se comparó en CRONOS, los pacientes sin exacerbaciones previas, se vio una reducción del 48% frente a la utilización de LABA-LAMA. Y en pacientes que sí tuvieron exacerbaciones previas, hubo una reducción con el uso de formoterol, glicopirronio y budesonida de hasta un 58% frente a la utilización de terapia dual. En ETHOS, a su vez, también se hizo la comparación y se evidenció una reducción de exacerbaciones moderadas a graves de un 24% frente a terapia dual LAMA-LABA y de una reducción de un 13% de terapia dual a base de corticosteroide LABA. Y hubo también disminución en el riesgo de las hospitalizaciones en comparación con corticosteroide LABA de hasta un 20% en estos pacientes. Señores, el punto más importante, aunque no fue la valoración principal, porque ETHOS se llevó para valorar el riesgo de exacerbaciones, se descubrió que en esos 52 semanas de rodarse este estudio, hubo una disminución de un 49% de la mortalidad
principalmente la mortalidad cardiovascular versus la utilización de una terapia dual. O sea que si estamos hablando de un medicamento que va a reducir en casi la mitad, no solamente las exacerbaciones, sino el riesgo de muerte, estamos ganando. ¿Con qué yo voy a comparar esta reducción de la mortalidad evidenciada en estos frente a otras intervenciones que generalmente nosotros utilizamos? Bueno, ustedes más que yo. ¿Cómo lo voy a comparar? Cada uno de ustedes no deja de utilizar estatinas en los pacientes con riesgo cardiovascular o, por ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad que sí? Por los beneficios que se han evidenciado. O, como decía la doctora, fármacos hipoglucemiantes. Y básicamente la utilización de estas intervenciones se da por estudios como estos, estudios de uso de simvastatina o el estudio de protección cardíaca o el estudio HOPE que valoró el uso de inhibidores de la ECA frente a placebo, o el estudio EMPA-REG que se evidenció, se utilizó lo que es medicamentos hipoglucemiantes. Y cada uno de estos estudios va a tener un número necesario de pacientes a tratar para disminuir muerte. Por ejemplo, el estudio de protección cardíaca de estatina frente a placebo va a necesitar, para disminuir una mortalidad o para evitar una muerte, va a necesitar 278 pacientes tratados con estatina para disminuir una muerte. El estudio escandinavo va a necesitar 164 pacientes tratados con estatina para disminuir una sola muerte. O vamos a irnos a algo más reciente, las vacunas contra el COVID-19. Los estudios de las vacunas, aunque son limitados, pero se evidencia acá que, por ejemplo, la vacuna Pfizer, para evitar una muerte, se necesitan 119 pacientes vacunados. Y con respecto a la vacuna de Oxford AstraZeneca, se necesitan 78 pacientes vacunados para evitar una muerte. Entonces, si nosotros utilizamos todos estos medicamentos para disminuir una sola muerte, fíjense lo que nos da estos. Estos nos dicen que para disminuir una muerte por exacerbación de POC vamos a necesitar solo 80 pacientes tratados, o sea que vale la pena. Breztri, formoterol, la combinación formoterol, budesonida, glicopirronio, va a tener una reducción de la tasa de exacerbaciones moderadas a graves de un 52%. Va a tener una reducción en la tasa de las hospitalizaciones de hasta un 20% y la reducción del riesgo de mortalidad de hasta un 49% por todas las causas de muertes en EPOC. Entonces, ¿en cuáles pacientes vamos a tratar con Breztri? Vamos a tratar los pacientes sintomáticos. Ese paciente que usted diagnosticó con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que persiste aún con terapia adecuada, persiste con síntomas de tos, con síntomas de cansancio, con síntomas de disnea, con síntomas de aumento del esputo o de la flema. Ese es el paciente candidato para utilización de triple terapia. Paciente con antecedentes de exacerbaciones frecuentes. Entiéndase, 2 o más exacerbaciones moderadas o por lo menos una exacerbación grave, o una exacerbación que haya requerido un ingreso hospitalario. Ese paciente no se puede dejar salir del hospital sin una triple terapia, porque es un paciente que muy probablemente va a llegar nuevamente con una exacerbación más. ¿Qué otro punto nosotros tomamos en cuenta para utilizar triple terapia? Que a mayor conteo de eosinófilos en sangre, mayor efectividad va a tener la triple terapia. ¿Por qué? Eosinófilos acá lo que va a traducirme es el componente inflamatorio. Y mientras más inflamación haya, más reducción o más beneficios va a tener el paciente. Y se calcula que el paciente, los beneficios se van a recibir desde los 150 eosinófilos, 150 células en sangre. Entonces, vamos a optimizar el tratamiento.
Vamos a tratar esos 3 puntos que conversó la doctora. Vamos a trabajar sobre la inflamación, vamos a trabajar sobre la hiperinsuflación y vamos a trabajar sobre la hipoxemia. Sobre la inflamación, vamos a trabajar con la budesonida. La budesonida va a reducir la inflamación pulmonar y por ende va a reducir la inflamación sistémica. La hiperinsuflación va a estar tratada por el componente LAMA-LABA, que va a mejorar la capacidad inspiratoria, va a reducir ese volumen residual, o sea, ese aire que está atrapado a nivel pulmonar, y va a mejorar potencialmente la función cardíaca, porque en el momento que el paciente se desinfle y que salga todo ese aire que está comprimiendo las cámaras cardíacas, el paciente, obviamente, no solamente la función pulmonar, sino la función cardíaca mejorará. Y la hipoxemia, tanto los broncodilatadores como los corticosteroides inhalados van a mejorar lo que es la relación ventilación-perfusión, lo que va a reducir la hipoxemia. Entonces, cada uno de estos componentes utilizado en conjunto va a ser, digamos que el trinomio perfecto. El inicio de la triple terapia, como les decía, tiene que ser, una vez identificado el paciente, tiene que ser rápido. ¿Por qué? Aquí hay un estudio en donde se evidencia que los pacientes que retrasaron la utilización de triple terapia a 1 año presentaron un 60% mayor riesgo de exacerbaciones que los que recibieron triple terapia al inicio de la primera exacerbación, o sea, en los primeros 30 días. Entonces, esta es una de mis últimas diapositivas y ahí quiero que nos concentremos. Señores, el paciente que nos llega a nosotros, a nuestras consultas y a la mano del neumólogo en hospitalizaciones, generalmente es ese POC de grave a muy grave, que va a tener mucha dificultad para respirar, va a tener muchas exacerbaciones y que ya a final de cuentas lo vamos a terminar tratando y muy probablemente muera con nosotros. Va a morir generalmente por causas de origen respiratorio. Pero el paciente que va a morir por causas cardiovasculares no es ese paciente que está tan mal, es el paciente con EPOC moderada. Ese paciente joven o relativamente joven, funcional, el paciente que va a llegar muchas veces a la mano de ustedes, internistas, y va a estar diagnosticado. Entonces, en este paciente es que me quiero detener. Porque anteriormente, como les explicaba, la triple terapia se relegaba a ese último eslabón, al eslabón de pacientes graves o muy graves. Y actualmente el interés nuestro es que paremos las exacerbaciones, pero la paremos aquí, en el momento en donde el paciente puede comenzar con esa espiral de eventos pulmonares y cardíacos. Entonces, el paciente conocido, que usted vio que le llegó a la consulta, que hizo una exacerbación, sí, la hizo ligera y le tuvo que poner un poquito de corticosteroides o unos antibióticos, pero que viene a los 3 meses nuevamente con una nueva exacerbación. Es un paciente que ya tenemos que ver. Vamos a hacerle eosinófilo, probablemente tú necesites una triple terapia. ¿Por qué? Porque no solamente va a disminuir el riesgo de exacerbaciones, sino la progresión y la mortalidad. En resumen general, la prevención de las exacerbaciones y la reducción de la mortalidad del EPOC siguen siendo necesidades urgentes. La identificación temprana de los pacientes y la intervención oportuna son clave para prevenir esa espiral descendente de eventos cardiopulmonares. Y la combinación de formoterol, budesonida y glicopirronio puede ser una solución eficaz en los pacientes que viven con EPOC. Enfermedades cardiovasculares, como decía la doctora, tienen una alta prevalencia en pacientes con EPOC. Las exacerbaciones van a determinar la morbimortalidad en los pacientes con EPOC y los eventos cardiovasculares son la principal causa de muerte después de una exacerbación de EPOC. Señores, Job decía, Dios el Todopoderoso me hizo e infundió en mí su aliento. Vamos a tratar de ayudar a esos pacientes también para que ese aliento llegue a sus pulmones y a la vez a su corazón. Bendiciones.
llegó el momento de las preguntas. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta para las doctoras? Ha sido un tema muy interesante. Como dice la doctora, nosotros nos llegan muchos pacientes con EPOC y nos llegan en sus mejores momentos, donde podemos y tenemos la oportunidad de parar las exacerbaciones. Entonces, ¿alguna pregunta? Buenas noches, doctor Vázquez. Tengo dos preguntas. Una para la doctora Carmen Rodríguez. Quiero preguntarle a la doctora si tiene experiencia en estos pacientes con EPOC, siendo más agresivo en la parte de prevención cardiovascular. ¿Qué experiencia tiene ella en ese sentido? Porque a veces somos un poquito más pacíficos para actuar con esos pacientes y no somos tan agresivos en la parte cardiovascular, y eso no nos ayuda a disminuir la mortalidad en estos pacientes. Entonces yo quería saber qué experiencia usted tiene con la agresividad en el tratamiento hacia la parte cardiovascular en los pacientes con EPOC. Gracias. Sí, como les decía en la presentación, los pacientes, una vez identificado con una condición cardiovascular, el tratamiento debe hacerse igual que el paciente, o sea, por las recomendaciones de las guías correspondientes. Si el paciente ha hecho un evento isquémico, debe tratarse como tal, con todas las de prevención, y si el paciente está en falla cardíaca, con todo el tratamiento de falla cardíaca también. Por supuesto, concomitante a eso, pues entonces el paciente va a llevar su terapia con el neumólogo en conjunto, o sea, se hace de manera paralela el tratamiento cardiovascular y el tratamiento para el EPOC. Esa es la recomendación. Ok, gracias. La doctora Araujo, excelente conferencia de las dos, la doctora Carmen Rodríguez y la doctora Araujo. No hay desperdicio en ese sentido. Nos sentimos muy bien. Quería preguntarle, la triple acción, la triple terapia que se utiliza en pacientes ambulatorios, ¿usted recomendaría que se utilice con los pacientes que están ingresados con algún proceso moderado a leve, que no son pacientes graves, sino que están en términos intermedios? ¿Pudieron iniciar inmediatamente que llegue el paciente a la parte de sala clínica con ese tipo de tratamiento? Sí. Y sin esperar que llegue el neumólogo, en este caso usted, porque yo pienso que los internistas tienen que tomar ya un rol más agresivo, más proactivo, para que podamos actuar en función de disminuir la mortalidad en estos pacientes que se está tratando ahora mismo. Sí, básicamente, si el paciente es un paciente que ya se ha identificado con una exacerbación grave o con una exacerbación o con más de una exacerbación moderada, claro, está el hecho de iniciar desde el hospital. De hecho, nosotros tenemos experiencia, básicamente, ¿cómo le digo? Tenemos experiencia con triple terapia abierta, pero la experiencia que hemos tenido con triple terapia cerrada en los pacientes hospitalizados ha sido excelente. Yo le comentaba a las chicas, una paciente que nos llegó con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hipoxémica, la paciente tuvimos que subirla a unidad de cuidados intensivos, colocarle CPAP intermitente, y cuando salió de intensivo, que todavía estaba desaturando, inmediatamente comenzamos triple terapia cerrada con ella. La paciente, el día de iniciar la triple terapia, rondaba por los 85-86% de saturación con oxígeno. Llego en la mañana a valorarla, la paciente tiene 93% de saturación. Y a la semana, cuando la volví a ver, luego del egreso, la paciente con 97% de saturación, sin crisis. Entonces, sí, vamos a iniciar desde que el paciente nos llegue y pueda utilizar inhaladores, triple terapia. Hola, buenas noches. Yo tengo una preguntita.
obviamente como cardióloga. La parte de la inflamación es sumamente importante para mí. En ese sentido, yo no he revisado la bibliografía de la combinación, pero aparentemente tiene muy buenos resultados. En el sentido de que, perfecto, la doctora habló de la parte pulmonar y es totalmente comprensible, pero realmente budesonida para inflamación sistémica, la verdad que nunca lo había visto, por eso me quedo como medio como, pero ven acá. Y realmente para mí es algo nuevo, porque sí sabemos de los efectos a nivel pulmonar y todo eso. Y sabemos muy bien la relación ya bien explicada por la doctora Rodríguez y también por la doctora Araujo sobre la relación pulmón-corazón. Y sobre todo, para mí eso es inaceptable. Yo ver a un paciente progresar de EPOC sin falla a un cor pulmonar, eso es terrible. Entonces, además de que me gustaría como curiosear un poquito en ese ámbito del tema de la inflamación, también sí ver, bueno, ya hablamos de la experiencia, pero a nivel cardiovascular, ¿has tenido alguna experiencia? ¿Qué tal con el nuevo, la triple terapia cerrada? La budesonida es uno de los antiinflamatorios por elección para las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. En realidad, aquí lo que se está tratando de retrasar, como bien hemos dicho, las exacerbaciones del cuadro del EPOC, porque vemos que cada vez que el paciente se hospitaliza con una descompensación es el paciente que incrementa su riesgo cardiovascular y cardiopulmonar. Entonces, básicamente enfocado en ese sentido. Ya para la sistémica, pues por supuesto tenemos que enfocarnos a nivel de los factores de riesgo y entonces trabajar esa parte allí. Yo no he tenido mucha experiencia con este medicamento, sí, en mi centro hay 2 neumólogas y ellas lo utilizan, por supuesto los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular concomitante con ello, les ha ido muy bien. O sea, son pacientes que no han vuelto a hospitalizarse, pacientes que se han manejado bastante bien y por supuesto la adherencia ha sido superior, porque como decía la doctora, manejar un paciente que si combine allí, que si le pone la capsulita, que ahora use esto, que enjuáguese la boca, que ahora inhale el otro, o sea, eso es bastante complejo y más en personas mayores, que no es fácil dirigir esa terapia cuando tienen que hacer demasiado artimañas para poder tratarse. En realidad, esa parte sí la veo que evoluciona bien. Y por supuesto, vemos los resultados de los estudios que han sido bastante exitosos. Sí, doctora, en cuanto a la parte de la budesonida, acá no hacemos la intervención de manera específica con budesonida para inflamación sistémica, sino que el hecho de disminuir esa fuente, esa partida, ese punto de partida pulmonar, va a disminuir ese círculo vicioso que se da, inflamación pulmonar, inflamación sistémica, inflamación cardíaca y a su vez va a disminuir la presencia de exacerbaciones. Y sí, obviamente nosotros tenemos muchísima experiencia, poca experiencia con triple terapia cerrada, ya mucho más, ya tenemos triple terapia cerrada hace 6 meses acá en el país y se han reunido una serie de pacientes que lo estaban esperando por hora. ¿Por qué? Porque tenían dispositivos diferentes, tenían muchos medicamentos. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que hizo un accidente cerebrovascular, un paciente con un enfisema bestial. Ese señor era una sola bula enfisematosa. Los 2 pulmones eran 2 bulas. Y ese paciente yo lo mandé a la casa a sinceridad, lo mandé a morir. Un paciente con problemas prostáticos, hipertenso, con falla cardíaca, también con un accidente cerebrovascular. Y el paciente se fue a la casa con oxígeno y con una triple terapia abierta en ese momento, que era lo único que había en el país. Y yo me sorprendí cuando veo allá que viene el paciente a consulta, veo en la computadora y yo estoy moviendo la silla porque entiendo que el paciente viene en una silla de ruedas.